Genial, pues bienvenidos a todos y sobre todo gracias por estar hoy aquí. Para aquellos que no me conozcáis, yo soy Fátima Duarte, parte del equipo fundador de Grounding y nos lanzamos en esta aventura hace más de un año. Tenemos aquí a Marta que nos comentará un poco más sobre Grounding. Para algunos o otros que no hayan estado en nuestras ediciones pasadas, pues básicamente estos webinars es una sesión en donde nosotros hablamos de los 5 pilares básicos de la comunidad, que son la identidad, la estructura, la experiencia, la identidad y el que nos toca hoy hablar, que es playfulness. Y la verdad que es un tema que me encanta, que me emociona. De hecho, cuando le estábamos un poco montando con Paco y estábamos intentando el describirlo, ¿no? El playfulness nos pareció una palabra difícil de traducir, ¿no? Porque va desde la alegría, del juego, pero lo que sí nos dimos cuenta es que había algo que no se podía obviar y era que para crear esos lazos y ese vínculo, pues hace falta las emociones. Entonces de ahí nace, ¿no? Nace esta idea de decir, oye, vamos a invitar a Paco a formar parte de este pilar tan importante. ¿No? Entonces, yo personalmente tengo que admitir que me emociona muchísimo este tema porque soy apasionada de las emociones. Me encanta, es un tema, de hecho, en algún momento, y ya lo comentaremos más adelante, creé con Marta un curso que se llama Feeling Aligned, que habla simplemente de las emociones y las importancias de ellos. Y además también me emociona mucho porque le tengo mucho cariño a nuestro speaker de hoy, porque aparte de ser experto en emociones, es compañero y ha trabajado con nosotros en muchísimos proyectos, hace parte de Grounding. Entonces, me lanzo un poco a presentarlo. Paco es de formación abogado, pero bueno, ha estado en empresas y en el ámbito, digamos, que empresarial y de liderazgo como Celera. Y además de eso, fundó hace más de 2 años Emotion Hack, que es básicamente un proyecto que para mí es maravilloso y súper necesario y de que poco se habla, que es desarrollar los soft skills, hackear tus emociones. Y además de eso, es padre de 2 hermosos bebés, tengo que decir. Puede quedar ahí. Y bueno, y aparte tenemos a Marta Rocamora, que es CEO y fundadora de Grounding. Y no sé, siempre me gusta decirlo, pero es la razón de que esté aquí yo hoy, ¿no? Que me inspira en este tema de las comunidades y las emociones. Así que gracias a los dos por estar aquí. Entonces, un poco las sesiones, como las hacemos, es un poco que sea dinámica, que si queréis aportar algo durante la sesión, lanzaros en el chat y vamos un poco respondiendo. ¿Vale? Entonces, sí que ahora me gustaría eso, bueno, presentar a Marta, que aparte de eso, de ser CEO fundadora, tiene una amplia experiencia en multinacionales como WeWork y el Circo del Sol. Y bueno, y me gustaría eso que Marta nos comentara a los que nos conocéis un poco más Grounding y Paco que nos explicara un poco cómo de repente resultaste en este proyecto, cómo empezaste con la parte de soft skills. Vale, fantástico, gracias Fátima. Yo también como tú estoy muy emocionada de tener a Paco hoy como invitado. Porque, como bien has dicho, además de compañero, es un gran amigo y una gran persona que siempre está apoyando a todo el mundo y colaborando en diferentes proyectos. Habéis visto seguramente en las redes que el año pasado, a mediados de septiembre, también trabajamos conjuntamente con el proyecto del Hackathon de la NASA. Y es como daros un ejemplo de las múltiples cosas que de repente Paco llama y siempre está haciendo y activando. Y entonces creo que el tema comunidades es innato para él. Para lo que no os conocéis, Grounding, rápidamente, somos una agencia focalizados en la gestión y la creación de comunidades, sobre todo para espacios compartidos, entonces ya sean co-living, coworkings o cualquier otro tipo de espacio que nos estamos inventando que realmente focalice con la importancia de la convivencia. Y cada vez más creo que muchas de las empresas y la cultura empresarial se está proponiendo la importancia y dándose cuenta de la importancia de que en realidad no formas parte de una empresa, sino de una comunidad. Y entonces venimos a apoyarles con todo este trabajo interno. Y bueno, sin más tardar, te dejo a ti, Paco, presentarte un poquito más en detalles y hablarnos de Emotion Hack. En mute.
2023 todavía nos pasa, esto es bueno. Nada, decía que muchísimas gracias a las dos. Buenas tardes a todos los que nos acompañan y nada, también me hace mucha ilusión estar aquí, como no podía ser de otra manera. Llevamos trabajando y juntos algún tiempo. Marta y yo somos amigos desde hace bastante más y bueno. Por presentarme, pues eso, como me ha presentado muy bien Fátima, así que simplemente añadir que me decidí a emprender hace 2 años y medio porque se lo aconsejaba a mucha gente y me apliqué el cuento y nada, desde entonces pues en esas andamos tratando de que las personas descubran la mejor versión de sí mismas a través de entender cómo se gestionan las emociones, cómo se identifican y cómo se desarrollan competencias transversales o soft skills. Y nada, llevo más de 6 años trabajando en la gestión y desarrollo de talento. Particularmente empecé con talento joven en Celera, que es un proyecto del que hablaremos ahora, pero después hemos trabajado en el ámbito corporativo y en el ámbito educacional, un poco tratando de hacer más digerible o más cercano, principalmente a través del lenguaje, pero también con nuestra propia metodología, el desarrollo de estas competencias a través del conocimiento de las emociones. Y nada, estoy encantado de estar aquí para hablar de algo que creo que es muy importante y me ha gustado mucho como lo ha descrito Marta, ¿no? Porque preparando la sesión sí que me di cuenta de que de forma inconsciente pienso en comunidad, pero nunca le llamo así. Así que cuando hablábamos de este pilar de playfulness, pues nos dimos cuenta, ¿no? De ese rol que juegan las emociones y eso es lo que os queremos contar y compartir con vosotros esta tarde. Genial. Pues eso me llevó un poco, ¿no? A cómo ha sido esa experiencia cuando estabas en Celera y cómo veías que dentro de esa comunidad que estabas formando importaban las emociones. Lo cierto es que Celera no era una comunidad, en principio estaba considerado como un programa o incluso se presenta así como programa, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú juntas a mucha gente para hacer algo que tiene pues, cosas en común, pues se acaba formando una comunidad. Y el éxito de que muchos programas funcionen cuando no hay un título detrás, como puede ser el caso de una universidad o un máster, es que se genere o se fomente la creación y el mantenimiento de esa comunidad. Y analizando un poco, ya, pues imagínate, yo salí de Celera en 2019, ¿no? Pero analizando un poco el fenómeno, porque sí que es verdad que Celera es un programa que tiene mucho éxito entre el talento joven y atrae el interés y la atención de muchos de los talentos excepcionales que tenemos en nuestro país. Sí que guarda relación con las emociones en el sentido de que puedes hablar de que, por un lado, hay cierta aspiración, ¿no? Y eso parte de tener un orgullo equilibrado, entendiendo que pues, te sientes capaz de formarte una comunidad a la que se supone que pertenecen talentos excepcionales, ¿no? Y eso, pues, por ejemplo, es una de las emociones que tienen que estar presentes en Celera. Esa aspiración y esa creencia o seguridad en uno mismo. Y luego, pues otra que es muy importante, ¿no? Es la del amor y que tiene que ver con que Celera es un espacio seguro para sus participantes. Es un espacio donde, para que os hagáis una idea, es donde yo descubrí el mundo de las emociones y el mundo de las soft skills. Y hablar de estas cosas es muy difícil. Hablar de cómo te sientes, hablar de cómo gestionas los conflictos o las situaciones difíciles que en este caso pues, los participantes podían tener en su día a día, ya sea en la empresa, ya sea en el laboratorio, ya sea en la universidad. Pero si te lo llevas a cualquier persona fuera de esa comunidad en particular, pues no es fácil de hacer, ¿no? Y para que tú puedas hacerlo, pues tiene que haber ese espacio seguro y eso conecta con la emoción obviamente, del amor. Y luego hay otra que yo creo que también estaba muy presente cuando yo estaba ahí, que desde luego considero que sigue presente, que es la de la alegría, y que muchas veces tiene que ver con que lo que tú haces esté alineado con tus valores y con tus principios, ¿no? Y es que eso que tú haces satisfaga a tu propósito. Entonces, esos tres elementos o esas tres emociones creo que son las que más predominan en Celera y que en general deberían estar presentes en aquellas comunidades que quieren de alguna forma perdurar en el tiempo, ¿no? Obviamente hay muchas más emociones y muchas más cuestiones alrededor de una comunidad en función del objeto que tenga,
pero si estas tres las tienes presentes o las puedes activar de alguna forma, yo creo que te garantizas una comunidad cohesionada. Sí, de hecho cuando mencionas esas emociones, ¿no? Que mencionas principalmente el estrés, luego es verdad que hay otras, ¿no? Que hay otras tres, más o menos unas 6 emociones que son las que comentábamos, ¿no? Que son como las principales y las que además nos sirven un poco de indicador y de guía para saber cómo está esta comunidad, ¿no? Desde Emotion Hack nosotros no le llamamos principales, llamamos emociones básicas bueno, al final es algo que esto también lo aprendimos en Celera y que lo hemos tomado de allí y, y lo hacemos porque de alguna forma ayuda a entender cómo es este mundo de las emociones y cómo nos sentimos, ¿no? Entonces, forma parte de la metodología que seguimos para enseñar lo que es desarrollo de competencias y de alguna forma son cosas o son emociones que todo el mundo identifica muy rápido, ¿no? Empezamos siempre por el miedo, luego viene la tristeza y después viene la rabia y después vendría el orgullo, el amor y la alegría, ¿no? Y hace como un círculo y al final un poco lo que tratamos de explicar es que a nivel individual, no a nivel de comunidad, luego podemos entrar al nivel de comunidad, pero si hablamos a nivel individual es que esas emociones responden a necesidades que tenemos como seres humanos, ¿no? Cuando sentimos miedo es porque estamos o necesitamos seguridad. El miedo nos ayuda a detectar amenazas. Cuando hablamos de tristeza, nosotros conectamos esa emoción con la necesidad de desarrollarnos. Muchas veces la tristeza se entiende como algo negativo, como algo que se debe evitar, pero en realidad es la emoción desde donde pensamos. Nosotros le llamamos la emoción de la inteligencia y es desde donde pues, tú planificas o analizas qué es lo que ha pasado, por qué has perdido pues, una oportunidad o la vista de alguien o un ser querido. En tercer lugar hablamos de la rabia, que es una emoción que conectamos con la necesidad de la justicia, de que lo que vemos que está mal, ponerlo bien, y es una emoción que tiene que ver mucho con la acción y con el saltar de esa planificación que hemos hecho desde la tristeza a llevar a la práctica. Luego vendría el orgullo, que es esa necesidad que responde a esa necesidad de estatus personal que tenemos y que tiene que ver mucho con que esa acción que iniciamos desde la rabia la continuemos en el tiempo, ¿no? Que tengamos confianza en que lo que estamos haciendo somos capaces de terminarlo. Y luego, por último, pues hablamos del amor, que la conectamos con esa necesidad de pertenencia tan importante en la comunidad y que muchas veces el amor es una emoción que relegamos a espacios de entornos familiares o de pareja, ¿no? Y que si lo piensas, cuando hablamos de espacios seguros, pues obviamente el que tienes con tu familia o el que puedas tener con tu pareja es como obvio, pero si eres capaz de generarlo en una comunidad o en una empresa o en un equipo, pues lo que generas es que una persona perciba que cuidan de él, que se interesan por él, que se preocupan de que las cosas le vayan bien. Y luego, por último, la alegría, que es esa que conectamos, como decía antes, con la necesidad de plenitud y que tiene que ver, pues eso, lo que hago me gusta y me gusta porque responde a mi propósito vital, ¿no? Eso es muy personal y obviamente pues si estás en un sitio donde lo que haces no se alinea con lo que quieres hacer en tu vida, pues lo más probable es que te acabes siendo de ese sitio porque no estarás siendo coherente con quien tú crees que eres o con quien tú piensas que eres. Y eso desde el punto de vista individual es muy potente, pero sobre todo las dos últimas, a mí yo siempre las veo un poco más interpersonales, lo que es el amor y lo que es la alegría, porque no dependen tanto de nosotros mismos, ¿no? Dependen un poco del entorno en el que nos encontramos. Y es por eso yo creo que cuando están presentes en una comunidad, y luego si queréis podemos hablar porque comunidades podemos entender muchas cosas, pues tienes unos ingredientes que hacen que esa comunidad sea muy magnética o muy atrayente y la clave está en, oye, ¿qué haces dentro de esa comunidad como eh, eh, responsable o como creador de esa comunidad para que eso funcione o como líder de esa comunidad para que eso exista, ¿no?
Eso ya es... De pues, hecho, un comentario, ¿no? O sea, las comunidades, siempre lo hemos hablado con Marta, ¿no? Y es como las comunidades pueden generarte esas emociones positivas, pero también pasa lo negativo, ¿no? A veces, creo que lo comentábamos una vez, en comunidades en donde de repente hay solamente una nacionalidad y solamente se relacionan entre ellos, entonces... O tienen una emoción negativa y entra una persona que a lo mejor no sabe autogestionarse, entonces se puede volver incluso tóxico, ¿no? Entonces, tanto para lo bueno como para lo malo. Una persona que entra con una emoción y transmite también esas emociones, entonces como para un lado o como para el otro. Y eso me lleva un poco, ¿no? O sea, o sea, nosotros decimos una Bueno, cosa, perdón, un matiz, es simplemente porque luego siempre me dicen, es que no son emociones positivas o negativas. O sea, al final decimos dos cosas que son importantes y creo que para que la gente que tiene interés en la materia, y ayuda un montón, si tú consideras que la emoción es negativa o positiva, si la consideras negativa, lo más probable es que la rechaces. Cuando rechazamos o bloqueamos emociones, lo que estamos haciendo es algo que en el futuro va a salir por algún lado, ¿vale? Para que nos entendamos. Entonces es más fácil entender que la emoción es un dato y el análisis de ese dato va a generar que tú te sientas mejor o peor, porque ¿sabes? Te quiero decir, que gestiones las emociones no significa que siempre estés contento. ¿Vale? Entonces, eso desde el punto de vista individual, pero cuando te estaba escuchando estaba pensando, y de alguna forma lo que tienes que procurar siempre es que las emociones estén en equilibrio. Un orgullo por exceso significa que eres muy probablemente un prepotente, ¿vale? Por poner un ejemplo. O un amor en exceso, ¿vale? Significa que muchas veces te entregas sin filtro a lo primero que pasa por delante y la consecuencia es que probablemente te acaben haciendo daño. Pero esto desde el sí. punto de vista individual. Si me llevo al plano de comunidad, lo que tú has dicho me ha hecho pensar, y es que a lo mejor los efectos de una emoción mal gestionada en la comunidad sí que puede generar ese rechazo, ¿no? Ese efecto negativo. Y nunca me he parado a pensarlo, o sea, me has abierto ahí como un interrogante que le daré una vuelta, porque sí que es cierto que en el momento que tienes una persona tóxica en un grupo o en una comunidad, el cómo gestionas eso es mucho más complejo que si lo haces de forma individual. sí. Claro, a mí lo que me Mar, encanta siempre cuando te oigo, Paco, es como siempre te tomas el tiempo de realmente decir, oye, las emociones primero se validan todas, ¿sabes? Como que no hay una que es buena o mala, empezamos, ¿no? Como en esta casa se validan las emociones y luego de ahí en realidad son esa herramienta para empezar a tomar conciencia de dónde estamos a nivel emocional, pues ya sea a nivel personal, obviamente cuando es una comunidad nosotros, o sea, nos interesa obviamente el colectivo y entonces saber cómo se siente esa comunidad nos ayuda también a indicar pues qué acción tomar, ¿no? Si de repente, como decía Fátima, entras en una comunidad y sientes que en realidad te está dando miedo, pues gracias a lo que nos acaba de decir, pues puede decir, oye, este espacio no es seguro, no es suficientemente seguro para invitar a toda la gente que uno quiere. Entonces, saber crear ese espacio, ¿no? Entonces va indicando. Pero el punto que me has hecho pensar es realmente cómo empieza por esa primera toma de conciencia gracias a las emociones y que de ahí uno puede tomar acciones sin dejar que sean las emociones que te lleven primero, ¿no? O sea, se validan, sí, están conmigo, pero no son las que rigen toda mi vida. sí, o sea, desde el plano de diseño individual podemos hablar mucho, porque al final es a lo que nos dedicamos en Emotion Hack, ¿no? Y siempre nos gusta decir que hay como tres claves. Una es, y esto lo decía Viktor Frankl, que es el escritor de un famoso libro, El hombre en busca del sentido, un superviviente del Holocausto y un psiquiatra muy famoso, que dice que básicamente una emoción es la reacción a un estímulo, ¿no? Y lo que dice él es que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y que si en ese espacio somos capaces de que sea lo más grande posible para entender o gestionar o hackear en nuestra terminología la emoción, pues ahí encontraremos nuestra capacidad de crecer y de ser libres. Entonces, básicamente lo que te dice Frankel es, oye, trata de que ese espacio entre el estímulo y la respuesta no sea automático, porque si no es lo que acabas de decir, es la emoción la que dicta o determina tu comportamiento. Luego, nos gusta mucho también lo que dice Susan David, que es lo que acabo de mencionar, que las emociones son datos. Entonces, si tú piensas qué haces con los datos, los analizas, extraes una conclusión y actúas. Y luego la otra cosa que nos gusta decir siempre a nivel individual es que las emociones tienen una finalidad, un para qué.
Entonces, te tienes que preguntar ese para qué. Entonces, si estás tratando de resolver una situación y estás sintiendo una emoción y no te da respuesta, o sea, no resuelves la situación, probablemente estés tratando de resolver la situación desde la emoción equivocada. Y entonces lo que tú tienes que pensar es, oye, ¿y cómo resuelvo esto desde otra emoción? Y un ejemplo muy sencillo es el de he perdido las llaves antes de salir de casa y tengo una reunión muy importante que si llego tarde, pues voy a tener problemas. Entonces, si tú respondes desde el miedo a esa situación, lo más probable es que empieces a pensar, joder, si me pierdo esta reunión voy a perder el contrato y si pierdo el contrato mi facturación de este año se va a la mierda, entonces voy a tener que despedir gente y entras en un bucle y el miedo al final lo que hace es paralizarte. Consecuencia, no has encontrado las llaves, no resuelves. Si te cabreas porque no encuentras las llaves, pues llamas a tu pareja o a tu compañero de piso y dices, oye, ¿dónde has dejado mis llaves? Y la persona al otro lado del teléfono te dice, ¿a mí qué me cuentas? Yo no sé dónde están. Tú sabrás qué has hecho con tus llaves, yo tengo las mías. La respuesta te cabrea aún más, te frustras y no encuentras las llaves, no resuelves. Pero si te vas a la tristeza, que es la que nos conecta con las pérdidas y con nuestra necesidad de desarrollo, en este caso el obstáculo que estamos tratando de superar es, oye, no encuentro las llaves. Entonces te sientas, reflexionas y te das cuenta de que llevas 3 días sin salir de casa y que la última vez que saliste de casa te pusiste la otra chaqueta. Vas a la otra chaqueta y ahí están las llaves. Resuelves y te En el vas. bolsillo. Es una forma que nosotros, pues, sabes, nos gusta tratar sabes, estos son los hacks pero para eso, pues bueno, no es una fórmula para todo el mundo, cada uno es como es y entonces hay una clave muy importante que habéis mencionado al principio que pasa por el autoconocimiento. Entonces, volviendo a la página de comunidad. Sí, me lleva un poco como a lo que estás diciendo, ¿no? De el cómo como líderes o como community managers que estamos dinamizando la comunidad, cómo podemos ayudar ¿no? A un poco a los miembros a que tomen esta parte de autoconciencia. Yo creo que muchas veces, o sea, te quiero decir, depende del carácter de cada comunidad. Yo te puedo decir que en Celera la comunidad estaba muy orientada a generar ese self-awareness, o muchas veces cuando hacemos programas corporativos y que al final lo que tratamos de enseñar es cómo se desarrollan las competencias, pues eso es como es nuestra misión de alguna forma, estar ahí para ayudar a la gente a que eso lo identifique. Pero si me lo llevo a comunidades, pues no sé, un poco más... que pueden ser vamos a pensar en un equipo de trabajo, en un departamento de una compañía, ¿no? Al final, muchas veces yo creo que son los managers los que tienen que tener esas competencias que tienen que ver más con ser capaces de identificar las emociones en los demás y eso pues pasa por tener un alto grado de conciencia emocional propio. Entonces, si tú no eres capaz de identificar tus propias emociones y regularlas, difícilmente vas a poder identificar y regular las de o ayudar a los demás a regular las suyas, ¿no? Entonces, hay un informe de ADECO que pone de manifiesto que el 53% de los managers son incapaces de identificar las emociones de sus empleados. Entonces, pues ya partes de la idea de que si tú estás en un espacio de trabajo donde la gente que es responsable tuya ignora tu estado emocional por sistema, pero básicamente porque no tiene las herramientas para hacerlo, es muy probable que tú no sientas que ese espacio es seguro del todo. Y ya en función de cómo sea cada uno de los empleados, pues habrá algunos que vayan directamente bloqueando sus miedos y pasando directamente a, pues tengan mucha fuerza en su orgullo o sean mucho más proclives a hinchar su orgullo y eso les haga más aparentemente que tienen más confianza en sí mismos, pero probablemente lo que estén haciendo es dar la espalda o poner los codos en la cara de muchos de sus compañeros, ¿vale? Por ponerte un ejemplo. Entonces, ¿qué haces ahí? ¿Qué es lo que tiene que hacer un buen líder? Y esto es una de las cosas que nosotros entendemos que es muy importante cuando hablamos de comunidades en empresas. Pues ser capaces de identificar que esas dinámicas están ocurriendo. En una de las empresas donde nosotros trabajamos eran conscientes de esto y nos dijeron, ¿qué podemos hacer? Y bueno, pues cuando configures tu pool de talento, que no lo configuren solo los managers. No. Piensa formas en que se puedan configurar, pues que se elijan los empleados.
entre ellos para ese pool de talento. O que en este caso nosotros organizamos un proceso de selección en esa compañía para complementar ese pool de talento que se estaba organizando. Entonces, no lo haces de la noche a la mañana, pero lo que sí que estás creando con estas pequeñas acciones es trasladando a los miembros de esa comunidad que en tu intención está cambiar las cosas y dar más espacio a esos sentimientos, a esas realidades que, pues, por ejemplo, un introvertido puede... ¿dónde se siente bien un introvertido normalmente, ¿no? Pues en espacios donde hay muy poca gente, donde se escucha más que se habla. Entonces, cuando lo encuentran, se quedan. Pero si no lo encuentran, pues se acaban yendo. Y eso me traslada un poco a un poco cómo ha sido tu experiencia en España, ¿no? Con empresas respecto a este tema, ¿no? O sea, cómo ha sido desde que empezaste hace 2 años, incluso lo viviste en Celer hace un tiempo. ¿Cómo es que está cambiando, cómo va evolucionando el mercado español en este tema? El otro día hablaba con un compañero del sector de soft skill washing, hablamos mucho de greenwashing, pues tenemos un poco también la sensación de que en España hay un soft skill washing. ¿Por qué? Pues porque al final se habla mucho de las competencias transversales y tal, pero si piensas un poco las iniciativas que ponen en marcha las empresas, son iniciativas que tienen un impacto muy pequeño en una organización grande. Los programas de liderazgo que nosotros hacemos o que nos piden suelen ser pues para 10, 15 empleados. Estamos hablando pues a lo mejor que en Central tienen más de 400. Pues es que es por debajo del 1%. Así que, perdón, por debajo del 10%. Entonces, te quiero decir, hay después de la pandemia lo que hemos visto es que hay como se le da mucho bombo a la salud emocional y se pone más foco en los programas de well-being o en ponerte un terapeuta o determinadas cosas, pero al final nuestra apuesta está más en la de formación y ver de qué forma le das a tus empleados las herramientas y cómo se hace esto a escala. Entonces ahí pues un poco... nuestra propuesta es lo que nos hemos encontrado una vez, esto es muy innovador o esto no va a interesar a nadie. El que te dice no le va a interesar a nadie te está demostrando una conciencia emocional brutal. Porque básicamente está dando por hecho que como le piden siempre lo mismo, básicamente porque probablemente tu oferta no es completa o no despierta interés alguno, pues das por hecho que si introduces una oferta adicional que tenga que ver con esto, pues no. Y luego la otra cosa que hemos identificado es que en las generaciones más jóvenes hay mucha más sensibilidad hacia esta materia que en las generaciones por encima de la nuestra. Y no sé muy bien, o sea, yo esto lo he debatido en distintos foros porque trabajo en distintos ámbitos y hablando del futuro del trabajo y cuáles han sido los efectos de la pandemia en todo lo que es el ámbito laboral y me he encontrado frases, no, es que las emociones se dejan en la puerta y se viene llorado de casa. Y esto era muy común en la generación de nuestros padres y en la generación previa a la nuestra. Y de alguna forma esto está cambiando, porque al final nos hemos dado cuenta, y esto ya empezó con los millennials, que no somos números, que somos personas y que nosotros, pues, oye, gracias a Internet y a la era digital, pues somos conscientes de un mundo y sabemos que lo podemos cambiar. Entonces, lo que nos gusta es que esto se limite a, bueno, ven a hacer tu trabajo, que esto es lo que se espera de ti, toma tu salario y vete. Sí, y irónicamente además todas estas herramientas que muchos de nosotros no tenemos acceso a ellas en nuestra casa porque me dice, oye, pues quizás deja las emociones en casa, pero en casa te han enseñado a cómo gestionar ¿no? y cómo tratarla y a ser vulnerable ahí, pero la mayoría de nosotros no es necesariamente el caso. Y sí que vemos que Pero, es a través quizás... ¿Sí? es que en España tenemos además una circunstancia y es que si pensamos en 3 generaciones atrás, estamos hablando de una generación que vivió la guerra civil.
después la posguerra y después, pues oye, circunstancias, ¿no? La sociedad española de la dictadura era como era. Entonces, incluso en casa no había ese espacio seguro para compartir tus emociones, ¿no? Y una de las cosas que no existe, y esto ya no solo es en España, es a nivel general, es una educación sobre cómo entender a gestionar nuestras emociones. No hay una asignatura, no hay un corpus, ¿vale? No hay nada sobre esta materia. De hecho, no hay ni consenso científico sobre lo que es una emoción, para que os hagáis una idea. Entonces, a partir de ahí es como, vale, cada uno por su cuenta, ¿no? Siempre hay, pues, ahora con mis peques, ¿no? Estamos hablando mucho de cómo se crían. Aquí un azote a tiempo siempre está bien. Bueno, o no, ¿sabes lo que te quiero decir? Y la gente que dice lo contrario, pues, y al final es como, no se sabe muy bien de dónde viene todo esto, y al final, pues, si no te dan las claves de cómo el efecto que tiene en nuestra vida adulta esa infancia, pues tampoco te paras a pensarlo. Y llega un momento en que hay gente pues, que se quema o hay gente que pasa una experiencia traumática y que acaba en terapia y ahí es cuando descubre una serie de cosas que es como, wow. Pero claro, eso te lo pueden enseñar antes de que te quemes o antes de que tengas una experiencia traumática, pero no hay ningún sitio donde eso se aprenda, ¿no? Y uno de nuestros objetivos en Emotion Hack nacimos con esa ambición de cómo podemos de alguna forma dar claves para que la gente aprenda determinadas cosas, sobre todo de cara a vivir de otra forma, ¿no? Más saludable. De hecho, esto me lleva a algún tema que es más personal, pero cuando empecé mi vida laboral con 18 años, joven, me di cuenta que lo difícil en sí de empezar a trabajar y de empezar esta vida adulta era el gestionar las emociones, ¿no? Porque de repente coges, te lanzas, entras en una empresa, sí, tú puedes aprender las cosas técnicas, pero todos los miedos que vienen cuando de repente estás empezando algo nuevo, que crees que no eres capaz, que crees que no eres bueno, como toda esa frustración de aprender algo, para mí fue ahí cuando dije, wow, lo difícil no es trabajar, sino que todas las emociones que conllevan y este desconocimiento de que a lo mejor crees que eres el único que tiene estos miedos y estas emociones, cuando te das cuenta de que en realidad pues nos pasa a todos, pero muchas veces no encontramos ese espacio para ser vulnerable y hablarlo y decir, oye, mira, me estoy encontrando de esta manera. Entonces ahí para mí fue como un despertar y decir, wow, o sea, ahora entiendo que hay algo que es muy importante. Pero fíjate, y ahora me vuelvo a la comunidad, imagínate un espacio donde tú te sientes así y la persona que es líder de esa comunidad, ya sea manager, ya sea porque es el fundador o lo que sea, te dice, no te preocupes, a mí me pasa lo mismo. Ya. O, ¿sabes? O habla con esta persona que te puede ayudar. Pero normalmente hablando de las empresas españolas y en general del ámbito corporativo, cuando tú entras es, bueno, tengo que ser el mejor, tengo que ascender Competencia más interna. rápido, tengo que a ver cuándo me suben el salario. Esta misma semana, ¿no? La cantidad de horas que hacen en las Big Four y les ha caído una inspección laboral. ¿Pero por qué hacen esas horas? Porque es up or out. Es o asciendes o a la calle. Entonces, joder, ¿qué es lo que miden? Las horas que metes. Y te pueden decir todo lo que tú quieras, pero es que es así. Y la gente que sale de consultoría te cuenta lo que ha vivido y pues oye, y el que llega hasta arriba, pues te cuenta otra cosa, pero también te cuenta que se ha machacado. Entonces, eso es el modelo esa es la comunidad que quieres. ¿Sabes? O sea, al final es un tema de qué modelo queremos o qué comunidades queremos crear. Esos espacios es muy difícil encontrarlos. Entonces, cuando yo tengo clientes que me dicen, oye, queremos hacer esto, digo, wow, no son muchos.
Sí, a ver, nosotros es verdad que tenemos la suerte y por eso uno de los pilares, ¿no?, que enfocamos tanto, volviendo al tema de hoy del playfulness y alegrías, de asegurar que esto sea un hilo conductor, ¿no? Porque para hacer una comunidad donde la gente esté muy comprometida, pero que en realidad, ¿no?, decir, vamos a crear la comunidad de KPMG súper comprometida y esta pobre gente está trabajando hasta más no poder, ¿no?, esta competitividad interna, no es algo sano ni lo que venimos necesariamente a desarrollar y apoyar. Y al contrario, sí que estamos viendo que ahora hay más en más espacios que están buscando a cómo tratar el tema de la convivencia. Bueno, de hecho, ahora que, por ejemplo, que está Jonathan aquí conectado, el que tiene espacio de co-living en Canarias, o sea, empieza a haber más y más que una conciencia social de, oye, las cosas son finitas, ¿cómo vamos a compartirlas? ¿Cómo vamos a hacer para poder llevarnos bien? Pero esto es imposible empezar a tratar estos temas sin rozar el conocimiento emocional y desarrollar esas herramientas, porque por mucho que seas muy estratégico y digas cómo compartir de una manera muy logística, cuando empiezas a interactuar con alguien, te va a despertar algo, ¿no? Como tú decías, traumas infantiles que no sabes, ¿no? Cosas, a veces no es ni lógico, pero es primero conoces uno mismo y saber cómo reaccionar. Y esperamos, ¿no?, que, o quizás esto ya es un poco la parte misión que queremos, es que haya espacios más sanos en el ámbito de las empresas donde puedan ser comunidades de práctica donde se empiece a explorar esto, porque desafortunadamente, como decías, en las familias tampoco es necesariamente el caso. Con las amistades quizás pues no es el momento tampoco para querer también ir a desarrollar esto. Entonces, ¿qué otros espacios quedan para poder practicar? Porque es algo de largo plazo, ¿no? No es un día que dices, ya me he escuchado todo Emotion Hack y ya, ¿no? Ya tengo el level up, ¿no? Como tú bien sabes, es algo que se repite, que se practica, ¿no? Que te lo aprendes una vez y vuelves a tropezar en la misma piedra. No, hay una cosa que la gente, vamos, es que son datos. O sea, después de dormir, lo que más hacemos en nuestra vida es trabajar. Son 8 horas 8 horas al día, 40 horas a la semana, cuando no más. Y yo sé que hay empresas que sí que generan estos espacios donde las personas pueden compartir y abrirse, ¿no? Y muchas veces dependen de esa persona, de ese manager. Eso depende de que ese manager o esa persona sea consciente de que esto funciona. Y no tienes por qué explicarle a la gente lo que es gestión emocional, ni que se autoconozcan y tal, pero obviamente si esa persona tiene inteligencia emocional, o lo que se conoce como inteligencia emocional, que a mí es un término que me da miedo porque inteligencia ya es complejo de definir y emociones ya hemos dicho que no está clara la definición, pues vale. Pero básicamente por inteligencia emocional se entiende la capacidad de identificar y gestionar las emociones de los demás, aparte de las propias. Pues si esa persona es capaz de hacerlo, pues obviamente te va a hacer sentir mejor, va a tratar de ayudarte, o sea, y lo que está demostrando es que tiene esa capacidad. Y oye, hay veces que lo mejor que te puede decir tu manager es debes ir a buscar otro sitio donde trabajar porque aquí vas a ser infeliz o no vas a encontrar, o, ¿sabes? Y está bien, o sea, pero lo que solemos encontrar es, pues eso, espacios donde o lo que se suele fomentar son espacios donde cada uno hasta donde llegue y por su cuenta de una forma bastante individualista. Y sí que es cierto que lo que nosotros planteamos es si donde más tiempo de nuestra vida pasamos después de estar durmiendo es en la empresa, nuestra vida adulta, ¿qué puede hacer la empresa por mí para que yo sienta que no solo tengo que estar ahí por mi salario, sino por mi propia persona? Entonces, pues al final lo que te encuentras es que la gente lo que le gusta en un lugar es, o en una comunidad, y ya no hablo de empresas, es crecer, aprender, tener relaciones, que exista confianza, sentirse cuidado, sentirse valorado. Y eso ahora que se llama Employee Experience, pues muchas veces lo que tiene en cuenta es cuál es el career path de este empleado y dónde va a acabar. Y claro, muchas veces pues ni se le pregunta al empleado. No se le pregunta, ¿sabes? Porque muchas veces la gente presenta su candidatura o manda su currículum a un puesto de trabajo porque necesita trabajar, porque necesita un empleo y necesita un salario a final de mes. Pero si esa persona tiene talento y si esa persona la acabas contratando, tendrás que entender
cuál es su realidad, cómo le puedes ayudar, cómo se puede desarrollar desde tu empresa si realmente quieres que forme parte de tu comunidad. Y ahí lo que podríamos entrar a valorar ya no es hablar de individuos, sino que, ¿sabes? Muchas empresas tienen esos principios, esos valores, tal, no sé qué, no sé cuántos, sí, pero ¿cuál es la realidad? ¿Está alineada la cultura de empresa con la experiencia del empleado? Pero claro, eso es un melón, imagínate. Vamos a A mí cambiar me la cultura de encantaría seguir empresa. hablando del tema, pero un poco consciente del tiempo. Me gustaría eso, cerrar un poco recapitulando lo que me parece que es interesante. Y es eso, un poco como las emociones como una brújula, un dato que nos ayuda también para entender cómo está en nuestra comunidad. Luego, me parece como súper interesante. Lo que hablamos de que hay una parte también que la empresa puede hacer de formación para el management que además ayuda a reducir el coste, ¿no?, que hay en la empresa, porque si no tienen esta gestión, pues esta autogestión y de poder ayudar a la comunidad, pues genera un coste ya sea de rotación o de que tienes que externalizarlo y gastarlo fuera. Y luego hay otra cosa que me parece súper interesante de lo que hemos hablado, si es cuando uno diseña comunidades, que haya una intencionalidad, es decir, que te sientes y diseñes y pienses, oye, hay varios factores que influyen cuando estamos diseñando una comunidad y una de ellas muy importante es las emociones y cómo vamos a crear estos safe spaces, ¿no?, estos espacios seguros para que se puedan hablar, comunicar y expresar estas vulnerabilidades. Y a mí me gustaría que ahora un poco para cerrar, tanto Marta como Paco, pues me compartáis vuestros takeaways para los participantes. Paco, ¿te dejo Marta, empezar? Me vale, lanzo, venga. gracias. Empieza tú. Em, A ver, yo creo que para mí es la realización que creo que tú, Paco, lo estás muy bien, que es este trabajo de fondo, ¿no? O sea, como que creo que hay mucho apetito, en realidad, que, como dices, ahora mismo es un buzzword, se habla de mental health, de salud, pero que hay un apetito real por estas herramientas y sobre todo cuando la gente empieza a estar expuesto a ellas, se traslada en todo. Ya no es solo en el ámbito laboral o en el ámbito que has sido un espacio compartido y has aprendido de esto, es que se transforma en el ámbito personal y porque una vez que aprendes de esto lo utilizas en todo, ¿no? Entonces, mi gran takeaway, ¿no? Trabajo de fondo y algo muy necesario ahora para ayudar a este cambio que estamos viviendo a nivel mundial. Y yo me quedo con cuando hablamos de playfulness como pilar de la comunidad, y es entender que no se trata de hacer acciones aisladas, es tratar de que de alguna forma todo sea armónico y de que si estamos pensando en el empleado, pues obviamente tiene que haber un momento inicial, después habrá otro momento, después habrán otros momentos y lo que como responsable de comunidad o como manager, pues lo que tienes que ser es capaz de identificar qué es lo que procede en cada momento y al final no puedes programar, no puedes automatizar algo que afecte a las personas, porque no somos robots, pero sí que esa capacidad de improvisación, esa capacidad de sorpresa, esa capacidad de cuidado va de estar pendiente de las personas, ¿no? Y muchas veces una de las realidades que nos estamos encontrando, y la dejo caer ahí, es que los departamentos de recursos humanos, sobre todo en los 2 últimos años, están desbordados. Y la rotación que tienen los equipos de recursos humanos es altísima. Y la pregunta que se vienen a hacer muchos CEOs es ¿qué está pasando con estas personas que son los responsables de que el talento que hace que podamos prestar servicios o crear productos y hacer que la empresa funcione están totalmente desbordados? Así que ese playfulness se entienda como algo holístico. Es decir, no es una cosa que, pues hoy vamos a hacer un programa para managers o vamos a hacer que en determinados momentos estas cosas ocurran, sino cómo interconectas todo para que la comunidad
haya una sensación de que realmente esa visión que existe es todo lo que se hace está orientado hacia ella. Genial, pues perfecto, ya un poco solamente para cerrar, para que sepáis y si lo queréis tener presente, desde Groundin hemos lanzado un ebook que da muchos, o un e-guide de cómo crear comunidades. Entonces aquí tenéis el QR code y también para que conozcáis un poco más de Motion Hack, que además tiene una app en donde ¿no? Te escuchas audios para poder desarrollar los soft skills, ¿vale? Y una newsletter que sale todos los jueves, así que si os suscribís, os dais de alta hoy, recibiréis la de esta semana, que es sobre la humildad y la importancia que tiene para aquellas cosas inesperadas que te pasan en la vida, sobrellevarlas y aceptarlas mejor. Así que Vale, nada, pues muchísimas gracias, Fátima, Marta. gracias. Muchas gracias a Gracias, vosotros. No ha habido Sí. preguntas hoy, pero me gusta mucho ver las personas que se han conectado y nada, hasta el próximo webinar. Hasta Gracias. luego. Adiós. Adiós.